En la boda de mi hermano, mi tarjeta de sitio estaba pegada a una silla, fuera del baño. Su novia se rió, solo los invitados importantes se sientan adentro. Mi mamá dijo, simplemente agradece que te invitaron. Me levanté, tomé mi regalo y dije, de hecho, creo que voy a. En la boda de mi hermano, mi tarjeta de sitio estaba pegada con cinta a una silla, justo fuera del baño. Su novia se rió. Solo los invitados importantes se sientan adentro. Mi mamá dijo, simplemente agradece que te invitaron. Me levanté, tomé mi regalo y dije, de hecho, creo que voy a. Soy Owen, tengo 28 años, y sinceramente puedo decir que no pensé que la boda de mi hermano sería el momento en que finalmente explotaría. Siempre había sido el callado, el buenazo de la familia, el que recibía la ropa usada, el que dejaba que mi hermana eligiera la habitación más grande, el que se ofrecía voluntario para llevar a todos al aeropuerto a las 4 de la madrugada. Porque, a Owen no le importa. Durante años, lo ignoré. No valía la pena empezar una pelea por eso. Pero esto era diferente. Cuando llegué al lugar, un salón de baile enorme, cubierto de candelabros, que parecía sacado de una película de la realeza, en realidad estaba un poco emocionado. Había pasado semanas eligiendo cuidadosamente un regalo, una cafetera de expreso muy buena porque mi hermano siempre había dicho que quería una. Incluso la envolví y le puse una tarjeta escrita a mano adentro. Llegué a tiempo, incluso temprano, porque no quería ser el tipo que entra tarde durante la ceremonia. La primera señal de alerta debería haber sido cuando el acomodador pareció confundido al decir mi nombre. Revisó el plano de las mesas durante un tiempo que me pareció excesivo. Luego, su rostro se iluminó con una expresión incómoda, un «oh». Me hizo un gesto para que lo siguiera, pero seguimos caminando, pasando las mesas, pasando la pista de baile, pasando el bar, hasta que estuvimos básicamente en la parte trasera del edificio. Se detuvo cerca de un pasillo que conducía a los baños y señaló una única silla plegable, con una tarjeta de sitio pegada en el asiento. «Owen». Al principio, de hecho, me reí. Pensé que era algún tipo de broma, como si mi hermano estuviera haciéndome una jugarreta tonta y en cualquier segundo me llevarían a mi mesa de verdad. Pero el acomodador solo me dedicó una sonrisa amable, de esas que dicen, por favor, no me hagas explicar esto, y se fue. Me quedé allí de pie durante un minuto entero, sosteniendo la bolsa del regalo, mirando esa silla solitaria mientras las tarjetas de los demás estaban pulcramente colocadas sobre mesas con manteles blancos, centros de mesa y velas. Cuando finalmente me senté, tratando de convencerme de que no me importara, la novia de mi hermano pasó con dos de sus damas de honor. Me miró, sonrió con suficiencia y dijo, lo suficientemente alto como para que yo la oyera, solo los invitados importantes se sientan adentro. Sus amigas se rieron como si fuera lo más gracioso que hubieran escuchado en su vida. Traté de ignorarlo. De verdad que lo intenté. Pero cuando mi mamá se acercó, en lugar de defenderme, simplemente suspiró y dijo, Owen, ¿no puedes simplemente agradecer que te invitaron? No empieces nada hoy. Este es el momento de tu hermano. Eso dolió más de lo que quiero admitir. No era solo un asiento. Era el mensaje que había detrás. Que yo era una ocurrencia tardía. Que realmente no pertenecía a la celebración familiar. Y pude sentir el calor subiendo por mi pecho, esa mezcla de ira y tristeza que llevaba años tragándome. Así que me levanté. Recogí la bolsa del regalo, me alisé la parte delantera del traje y dije en voz baja, más para mí mismo, pero lo suficientemente alto como para que mi mamá me oyera, de hecho, creo que voy a. Empecé a hablar, pero antes de que pudiera terminar, mi mamá me lanzó esa mirada. Esa que decía, no nos avergüences, la misma que me había hecho callar desde que tenía 12 años y aprendí que en esta familia, oponerse solo empeoraba las cosas. Así que volví a sentarme. Ni siquiera sé por qué. Quizás porque no quería arruinar el día. Quizás porque quería ver hasta dónde llegaría todo esto. La ceremonia comenzó, y apenas podía oírla desde donde estaba sentado. La música llegaba amortiguada. Los votos eran un eco lejano. De vez en cuando, alguien pasaba de camino al baño y me lanzaba esa mirada mitad compasiva, mitad curiosa. El tipo de mirada que le das a alguien que supones que no tiene otro lugar donde estar. Mi primo Ethan incluso se detuvo, se agachó a mi lado y susurró, «Tío, ¿por qué estás aquí?»
Me encogí de hombros, fingiendo que no me molestaba, y dije, aparentemente, este es mi sitio. Él levantó una ceja y soltó un silbido bajo. Brutal. Supongo que tenían que poner a la vergüenza de la familia en algún lugar. Lo dijo como una broma, pero me golpeó como un puñetazo en las costillas. Sonreí débilmente solo para que me dejara en paz, pero por dentro, mi estómago se retorció. Después de la ceremonia, intenté unirme a todos para la hora del cóctel. Pensé que tal vez podría quedarme cerca de mis primos, tomar una copa, pasar desapercibido. Pero cuando llegué al bar, el camarero me preguntó si tenía un ticket de bebida. ¿Un qué? Ticket de bebida solo para los invitados con pulsera. Miré mi muñeca. Desnuda. Sin pulsera. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, dijo, probablemente se les olvidó. Pero, sinceramente, Owen, ¿de verdad necesitas beber esta noche? Ya sabes cómo te pones. ¿Cómo me pongo?, pregunté, genuinamente confundido. Ella agitó una mano como si no tuviera tiempo para explicar. Ruidoso. Es mejor así. No montes un escándalo. Así que me quedé allí, con las manos vacías, mientras todos los demás chocaban sus copas y brindaban por la feliz pareja. Cuando llegó la hora de la cena, volví a mi silla solitaria, solo para encontrar a alguien más sentado allí. Un niño, de unos 12 años, comiendo palitos de pan y mirando su teléfono. Oh, hola, dije. Creo que ese es mi asiento. El niño se encogió de hombros sin levantar la vista. Mi mamá dijo que podía sentarme aquí porque no lo estabas usando. Miré hacia el salón principal. Efectivamente, mi asiento no tenía plato, ni cubiertos, ni copa, nada. Como si hubieran planeado que me sentara allí, pero que en realidad no comiera. Deambulé buscando a mi madre, pero ella estaba en la mesa principal, riendo con mi hermano, luciendo como la orgullosa madre del novio que siempre había querido ser. Cuando finalmente se dio cuenta de que yo estaba merodeando, dijo, Owen, ¿y ahora qué? No hay un puesto para mí, dije. Ella frunció el ceño, como si de alguna manera fuera mi culpa. Bueno, tuvieron que reducir la lista de invitados. ¿Lo entiendes, verdad? No es nada personal. Se siente bastante personal, dije en voz baja. Mi hermano debió de oírme, porque se giró, sonriendo, y dijo, vamos, hombre. No seas dramático. No cabíamos todos en las mesas. Sobrevivirás una comida sin la ensalada elegante. Todos en la mesa principal se rieron. Ni siquiera fue una risa maliciosa, más bien una risa casual, como si se rieran de la situación, sin darse cuenta de que la situación era yo. Terminé de pie cerca del bar mientras todos los demás comían. Alguien finalmente me trajo un plato pequeño de comida. No de los del catering, sino de la mesa de los niños. Tiras de pollo y patatas fritas. Me quedé allí, con ese plato en las manos, escuchando al DJ anunciar el primer baile de la pareja, tratando de mantener una expresión neutra mientras por dentro hervía. Luego vinieron los discursos. Mi padre se levantó primero. Solo quiero decir lo orgulloso que estoy de mi hijo, dijo, con la voz entrecortada. Siempre ha sido el chico de oro de la familia. Lo dijo como un cumplido, pero juro que sentí que todas las cabezas se giraban hacia mí. Era como si las palabras flotaran en el aire, señalando con un letrero de neón el hecho de que yo no era el chico de oro. Luego, mi madre se levantó. Y a la hermosa novia, bienvenida a la familia. Eres exactamente el tipo de mujer con la que siempre esperé que mi hijo se casara. Miró brevemente en mi dirección y añadió, casi como una ocurrencia tardía, y, por supuesto, Owen también está aquí. Todos se rieron. Sentí que me ardían las orejas. No se detuvo ahí. Mi tía hizo sonar su copa y contó una historia sobre cómo mi hermano una vez me rescató cuando me quedé fuera de casa de niño. Siempre ha cuidado de Owen, dijo, como si toda mi existencia fuera solo una serie de oportunidades para que mi hermano hiciera de héroe. Para cuando empezó el baile, yo estaba agotado. No físicamente, sino emocionalmente. Sentía como si alguien me hubiera estado pinchando con un palo durante horas solo para ver cuándo reaccionaría finalmente. Intenté escabullirme en silencio. Supuse que nadie se daría cuenta de todos modos.
Pero al pasar por la mesa principal, mi madre me agarró del brazo. «No te vas, ¿verdad?», preguntó, con las cejas arqueadas. Sí, dije. «Es tarde. Y ya sabes, estoy básicamente sentado en el pasillo». Ella suspiró dramáticamente. «Owen, ¿no puedes quedarte y mostrar tu apoyo por una vez? Tu hermano siempre ha estado ahí para ti». Casi me reí de eso. Siempre ha estado ahí para mí. Claro. Antes de que pudiera responder, mi hermano se inclinó y dijo: «Oye, no te lo tomes tan a pecho. No lo entenderías. No eres muy de bodas». Algo en eso me hizo rechinar los dientes. No muy de bodas. No el tipo de persona que es invitada a entrar. No dije nada. Solo asentí, me di la vuelta y caminé hacia la salida, agarrando la bolsa del regalo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No había planeado irme así. No había planeado hacer nada, en realidad. Pero al salir al aire fresco de la noche, me di cuenta de que esto no se trataba solo de una silla junto al baño. Eran años de ser la ocurrencia tardía, años de que me dijeran: «Sé agradecido, y no montes una escena». Caminé hasta mi coche, abrí el maletero y puse la bolsa del regalo dentro. Cerré el maletero y me apoyé en él, mirando el cielo nocturno mientras la música del salón de baile retumbaba débilmente de fondo. Y por primera vez en toda la noche, sonreí, porque algo dentro de mí acababa de cambiar. Me senté en mi coche durante mucho tiempo, simplemente respirando. Podría haberme ido en ese mismo momento. Y, sinceramente, una parte de mí quería hacerlo, pero algo me mantuvo en mi sitio. Quizás no quería darles la satisfacción de pensar que simplemente desaparecí en silencio. Quizás quería volver a entrar, sonreír y demostrar que sus pequeños desprecios no me habían roto. Así que volví a entrar. La música estaba más alta ahora, la pista de baile abarrotada. Me deslicé en silencio, pensando en quedarme en un rincón, tal vez despedirme cuando las cosas se calmaran. Por un momento, casi me convencí de que podía dejarlo pasar. Y entonces oí la voz del DJ. «Muy bien, todo el mundo. Es hora de una sorpresa especial de la feliz pareja». La gente empezó a vitorear y a apiñarse alrededor de la pista de baile. Me quedé atrás, estirando el cuello para ver. Mi hermano y su nueva esposa estaban de pie, brazo con brazo, sonriendo como si acabaran de realizar la mejor broma del mundo. «Antes de volver a bailar», dijo mi hermano al micrófono, «tenemos una pequeña presentación. Algunos de ustedes saben que Owen», señaló en mi dirección, y las cabezas se giraron hacia mí, «siempre ha sido un poco un lobo solitario. Así que pensamos en preparar algo para celebrarlo a él también». Una presentación de diapositivas parpadeó en la gran pantalla al frente de la sala. Al principio, pensé que sería un dulce montaje de fotos familiares, pero la primera imagen que apareció fue yo a los 15 años, torpe y delgado, con brackets y sosteniendo una cinta de la Feria de Ciencias. La siguiente diapositiva era yo durmiendo en el sofá, con la boca abierta. Luego, yo en traje de baño, pálido y quemado por el sol de unas vacaciones de hace años. Luego, yo con un mal corte de pelo. Yo en mi viejo coche destartalado. Yo con un disfraz de Halloween que no me quedaba bien. Las risas se extendieron entre la multitud. Las fotos seguían llegando. Todas poco favorecedoras. Todas vergonzosas. Cada una recibida con risas más fuertes. Comentarios más fuertes. «Dios mío, ¿recuerdas ese corte de pelo?», gritó alguien. «Miren su cara», gritó otro primo, doblándose de la risa. La última diapositiva era un vídeo que había olvidado que existía. Era de la universidad. Alguien me había grabado en una fiesta, sentado afuera en el porche después de una discusión con mi novia de entonces, con la cabeza entre las manos. No sabía que me estaban grabando. Había estado llorando. La sala estalló, no en silencio, no en compasión, sino en risas. Sentí que se me oprimía el pecho. Por un segundo, ni siquiera pude moverme. Podía oír el sonido de mi propia respiración por encima de la música, por encima de las risas, como si estuviera bajo el agua. Cuando el vídeo terminó, mi hermano se secó lágrimas falsas de los ojos y dijo: «Solo queríamos recordarles a todos lo buenazo que es Owen. Te quiero, tío». La multitud aplaudió.
La gente realmente aplaudió. Yo no. Solo me quedé allí, clavado en el suelo, sintiendo como si cada célula de mi cuerpo se hubiera congelado. Mi madre se acercó, sonriendo. ¿No fue divertido? Siempre has sido tan bueno para aguantar estas cosas. Me volví para mirarla. ¿Sabías de esto? Por supuesto, dijo. Ayudé a elegir algunas de las fotos. Era todo en broma, Owen. No te enfurruñes. En broma, repetí, mi voz baja pero afilada. Me tocó el brazo como si estuviera consolando a un niño. Cariño, es una boda. Se supone que la gente se ría. Detrás de ella, pude ver a mi hermano chocando los 5 con uno de sus padrinos. Mi tía se secaba las lágrimas de tanto reír. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era solo una boda. No se trataba solo de un mal sitio o de un puesto olvidado o de no tener un ticket de bebida. Esta era toda mi familia, hombro con hombro, riéndose de mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero antes de que pudiera procesar ese sentimiento, mi hermano se acercó, todavía con el micrófono en la mano, y me rodeó los hombros con el brazo. Oye, dijo, sonriendo. No pongas esa cara tan seria, hombre. Sabes que te queremos. Simplemente no pudimos resistirnos a mostrarles a todos el verdadero Owen. El verdadero Owen, repetí. Él asintió. Sí, el torpe. El raro. Ya sabes, el tipo con el que todos crecimos. No se sentiría bien dejarte fuera. Lo dijo como una forma de tranquilizarme, pero me cayó como una bofetada. El verdadero Owen. El que ellos pensaban que valía la pena exhibir como una especie de acto de circo. Como no respondí, se rió. Vamos, no te enfades. Si te hace sentir mejor, casi ponemos esa foto tuya con la toga de graduación. Parecías tan nervioso que estabas a punto de desmayarte. Tenían más. Ni siquiera recuerdo lo que dije después de eso, si es que dije algo. Solo recuerdo apartarme de él y salir de nuevo, con las manos temblando. El aire de la noche se sentía más frío ahora, más cortante. Me quedé bajo el toldo y escuché la música y las risas amortiguadas que venían de adentro. Y por primera vez, no me sentí triste. Me sentí enfadado. No el tipo de ira que te hace gritar o lanzar cosas. Esta era más fría, más pesada. El tipo de ira que se asienta en tu estómago y no se va. A través de la ventana, vi a mi madre levantar su copa en un brindis. No pude oír lo que decía, pero todos se rieron de nuevo, y vi a mi hermano asentir con orgullo. No lo sentían, ni un poco. Me quedé allí durante mucho tiempo, observándolos, viéndolos celebrar, bailar, comer tarta, como si nada hubiera pasado, como si humillarme fuera solo parte del entretenimiento. Y en ese momento, un pensamiento muy claro se formó en mi cabeza: si querían al verdadero Owen, estaban a punto de conocerlo. No volví a entrar. Me quedé bajo el toldo el tiempo suficiente para que las risas se convirtieran en un ruido de fondo, como el zumbido de una autopista lejana. De vez en cuando, la música cambiaba, una canción lenta, una canción rápida, un grito para el lanzamiento del ramo. Y pensaba en volver a entrar solo para coger mi abrigo y marcharme como es debido. Pero cada vez que me imaginaba entrando de nuevo en esa sala, enfrentándome a esas caras sonrientes, se me oprimía el pecho. Así que me fui en silencio. Sin despedidas, sin explicaciones. Cuando llegué a mi apartamento, el silencio era ensordecedor. Normalmente, me gusta el silencio. Vivía solo, y era agradable tener un espacio que era solo mío. Pero esa noche, se sentía hueco, como si las propias paredes estuvieran escuchando. Dejé la bolsa del regalo en la encimera y me quedé mirándola. La cafetera de expreso cuidadosamente envuelta, la tarjeta escrita a mano en la que había invertido media hora. Todavía podía oír la voz de mi hermano en mi cabeza, riendo mientras la multitud aplaudía. Podía ver la presentación de diapositivas repitiéndose en mi mente, esas imágenes pasando una por una. Me senté en la mesa de la cocina y puse la cabeza entre las manos. No sé cuánto tiempo estuve así. En algún momento, mi teléfono vibró. Una notificación de nuestro chat de grupo familiar, una foto de mi hermano y su esposa sosteniendo champán con la leyenda: la mejor noche de mi vida.
Gracias a todos por hacerla perfecta. Debajo, mi tía había comentado, Owen se fue temprano, ¿no? Mi madre respondió, siempre ha sido sensible. Hablaremos con él más tarde. Nadie dijo, quizás nos pasamos. Nadie dijo, deberíamos disculparnos. Simplemente siguieron adelante. Dejé el teléfono boca abajo y me quedé mirando las vetas de la mesa hasta que se me nubló la vista. Esa fue la peor parte. No la presentación de diapositivas, no la humillación pública, ni siquiera las sonrisas burlonas. La peor parte fue darme cuenta de que nadie pensaba que había hecho nada malo. Que podían humillarme delante de todos los amigos, todos los parientes, todos los compañeros de trabajo que habían invitado, y la conclusión seguiría siendo, Owen exageró. No dormí esa noche. Lo intenté. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando cada momento de la noche, cada risa, cada mirada. A las 3 de la mañana, me levanté y preparé té. No porque quisiera té, sino porque quedarme quieto se sentía insoportable. Terminé sacando una vieja caja de fotos de mi armario. Fotos de cumpleaños donde mi hermano siempre estaba en el centro soplando las velas mientras yo estaba en un rincón sosteniendo el pastel. Vacaciones familiares en las que yo era el que tomaba las fotos, así que apenas existía en ellas. Mi foto de graduación de secundaria, esa en la que mis padres estaban a cada lado de mi hermano, dándole la mano por ser un hermano tan solidario, mientras yo estaba allí agarrando mi diploma como si fuera un accesorio. Me senté allí en el suelo, rodeado de fotos. Y por primera vez, lo vi claramente. Esto no era cosa de una noche. No era solo mala planificación o estrés de la boda. Era un patrón, toda una vida de ser la ocurrencia tardía, el chiste, el accesorio conveniente para hacer que otro se viera mejor. Y me di cuenta de algo más. Estaba cansado. No solo herido. No solo enfadado. Cansado. Pensé en llamar a alguien, un amigo, un compañero de trabajo, cualquiera. Pero era tarde, y ni siquiera sabía qué diría. Oye, mi familia me usó como entretenimiento de la noche, y todos se rieron. Debería estar bien con eso. En cambio, me quedé sentado hasta que salió el sol, con las fotos esparcidas a mi alrededor como pruebas en la escena de un crimen. Al día siguiente, mantuve mi teléfono en silencio. Mi madre llamó 2 veces. Mi hermano me envió un mensaje de texto, oye, tío, espero que no estés muy enfadado. Sabes que era solo una broma. No respondí. El lunes en el trabajo, mantuve la cabeza gacha, pero al parecer, las noticias vuelan. Una de mis compañeras de trabajo se detuvo en mi escritorio y dijo, oí que fuiste la estrella de la presentación de la boda. Supongo que ahora eres famoso. Lo dijo como una broma, pero se me hizo un nudo en la garganta. Me disculpé y me senté en mi coche durante 20 minutos, agarrando el volante y obligándome a respirar. Esa noche, me senté en el sofá con las luces apagadas, revisando las fotos que había tomado en los últimos años. Cumpleaños, vacaciones, cenas al azar. En cada una de ellas, yo estaba detrás de la cámara o a un lado. Y sucedió algo extraño. En lugar de volver a llorar, sentí una extraña calma apoderarse de mí, como si mi cerebro finalmente hubiera aceptado lo que mi corazón había estado combatiendo. No iban a cambiar. No importaba cuántas veces apareciera, no importaba cuántos regalos llevara, no importaba cuántos viajes al aeropuerto o favores cuidando la casa o emergencias de última hora resolviera, nunca iban a verme como un igual. Así que tal vez era hora de dejar de intentarlo. Ese pensamiento me asustó al principio. La idea de alejarme, de no estar disponible a su antojo, de dejar que resolvieran las cosas sin mí. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, también me sentí más ligero, como quitarme un abrigo pesado que no me había dado cuenta de que llevaba puesto. A la mañana siguiente, eliminé el chat de grupo familiar de mi teléfono. No bloqueé a nadie. Todavía no. Pero silencié sus notificaciones. Desactivé las confirmaciones de lectura. Me hice una promesa silenciosa, no más ser la red de seguridad de la familia. Si me necesitaban, podían resolverlo por su cuenta. No le conté a nadie esta decisión. Todavía no. Sentía que era algo que necesitaba guardar para mí, como una brasa que no estaba listo para mostrar al mundo. Pero esa noche,
Cuando pasé junto a la bolsa del regalo que todavía estaba en la encimera, no me sentí culpable por quedármela. No me sentí culpable por nada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí estable. Y en algún lugar muy adentro, una voz pequeña y firme susurró que no había terminado. Ni de lejos. Algo cambió en mí después de esa noche. No de golpe, no en un momento dramático como un rayo, sino gradualmente, como una marea que cambia. Al principio, fueron cosas pequeñas. Dejé de ofrecerme voluntario para cada recado familiar. Cuando mi madre me envió un mensaje preguntando si podía ir a arreglar su wifi, le dije que estaba ocupado, aunque no lo estaba. Cuando mi hermano llamó preguntando si podía cuidar a su perro durante el fin de semana, dije, lo siento, tengo planes, y lo dejé así. El mundo no se derrumbó. No les gustó, claro. Mi madre envió algunos mensajes de seguimiento cargados de culpa sobre cómo la familia debería permanecer unida, pero no mordí el anzuelo. Por primera vez, empecé a poner mi propia vida primero, y se sintió extrañamente bien. Con ese espacio mental liberado, comencé a centrarme en mí mismo. Llevaba años dejándome llevar en mi trabajo, asumiendo solo la responsabilidad suficiente para pasar desapercibido. Pero algo de esa noche de bodas encendió un fuego en mí. Empecé a quedarme hasta tarde, a ofrecerme voluntario para proyectos, a hablar con mi jefe sobre objetivos a largo plazo. Una tarde, mi gerente me llamó a su oficina. No sé qué ha cambiado, dijo, pero últimamente lo estás haciendo genial. ¿Has pensado en postularte para el nuevo puesto de jefe de equipo? No lo había hecho. No en serio. Pero esa noche, desempolvé mi currículum, lo actualicé y presenté mi candidatura. 2 semanas después, obtuve el ascenso. El aumento no fue masivo, pero fue suficiente para marcar la diferencia. Empecé a poner una parte de cada sueldo en ahorros, algo que siempre había tenido la intención de hacer pero nunca había mantenido. También empecé a decir que sí a cosas que antes solía rechazar. Un compañero de trabajo me invitó a una noche de trivia en el centro. Normalmente, habría puesto una excusa, pero en cambio, fui. Al principio no conocía a nadie, pero al final de la noche, me estaba riendo, intercambiando números, haciendo planes para la próxima semana. Me apunté a un gimnasio, no porque nadie me lo dijera, no porque quisiera demostrar algo, sino porque quería sentirme mejor en mi propia piel. Al principio, odié cada minuto, las mañanas tempranas, los músculos doloridos, las máquinas extrañamente complicadas. Pero después de un mes, empecé a notar pequeños cambios. Podía subir las compras por las escaleras sin quedarme sin aliento. Mis hombros se veían más anchos en el espejo. Dormía mejor por la noche. Los fines de semana, empecé a salir solo, algo que siempre había pensado que era triste pero que en realidad resultó ser bastante liberador. Iba a la cafetería local con un libro, o exploraba una nueva parte de la ciudad, o hacía largos viajes en coche sin un destino en mente. Poco a poco, estaba construyendo una vida que no giraba en torno a esperar la aprobación de otra persona. Unos 3 meses después de la boda, me mudé a un nuevo apartamento. Nada lujoso, pero era más grande, más luminoso, más cerca del trabajo. Compré muebles que realmente me gustaban en lugar de lo que fuera más barato en línea. Enmarqué algunas de mis propias fotos y las colgué en las paredes. De pie en ese apartamento la primera noche, rodeado de cajas, sentí algo que no había sentido en años, orgullo. Mi teléfono vibró en la encimera. Era una foto del chat de grupo familiar. La esposa de mi hermano posando con su coche nuevo. Gracias a todos los que nos ayudaron a ahorrar para esto, decía la leyenda. Mi madre añadió, incluso Owen contribuyó un poco. Excepto que yo no lo había hecho. Aparentemente, seguían contando esa historia, pintándome como el ayudante fiable, la cartera extra cuando era necesario. No respondí. No necesitaba hacerlo. Para entonces, yo tenía mis propios planes en marcha. Empecé a leer libros sobre finanzas personales, a tomar cursos en línea sobre inversión. Aprendí a abrir una cuenta de corretaje, a automatizar las contribuciones, a hacer que mi dinero trabajara silenciosamente en segundo plano. Dejé de hablar de mi vida con mi familia. No por despecho, sino porque me había dado cuenta de lo poco que escuchaban cuando lo hacía. Cuantos menos detalles tuvieran, menos podrían convertir en una broma.
Mientras tanto, mi mundo seguía creciendo. Los amigos de la trivia se convirtieron en un grupo habitual, luego en algo parecido a una segunda familia. Empecé a salir casualmente. Nada serio todavía, pero lo suficiente para recordarme que había gente ahí fuera que realmente quería conocerme, no solo tolerarme. De vez en cuando, el recuerdo de la presentación de diapositivas volvía a las risas, el vídeo, la forma en que todos aplaudían, pero ya no dolía tan agudamente como antes. En cambio, empezó a sentirse como combustible. Una noche, unos 6 meses después de la boda, estaba cenando con un par de compañeros de trabajo cuando uno de ellos preguntó, ¿y bien, ves mucho a tu familia? Lo pensé durante un largo momento antes de responder. No tanto como antes, dije finalmente. Y me di cuenta de que no me sentía culpable, ni un poco. Ya no me escondía. No estaba esperando a que decidieran que merecía un sitio en la mesa. Estaba construyendo la mía propia. Para cuando llegó la primavera, casi había perfeccionado el arte de ser invisible para mi familia. Respondía solo cuando era necesario, mantenía las conversaciones educadas pero breves, y evitaba las reuniones familiares a menos que fueran absolutamente inevitables. No era frío, solo distante, y parecía molestarles más de lo que esperaba. Una tarde, mi hermano llamó de la nada. No un mensaje de texto, no un mensaje en el chat de grupo, una llamada telefónica real. Oye, tío, dijo, con una voz demasiado casual. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estamos pensando en organizar una gran cena familiar el próximo mes. Deberías venir. Dudé. Una parte de mí quería decir que no directamente. Pero otra parte de mí, la parte que había estado observando en silencio, esperando, me dijo que mantuviera la voz neutra. Claro, dije. Solo avísame cuando. Hubo una pausa en la línea, como si no esperara que aceptara tan fácilmente. Genial, dijo finalmente. Va a ser divertido. Estarán todos. Colgué y me quedé sentado en silencio por un momento, sintiendo una sonrisa lenta y deliberada extenderse por mi rostro, porque el momento no podría haber sido mejor. 2 semanas antes, me había topado con algo que me dejó helado. Comenzó con una carta que llegó por error a mi apartamento, una carta del banco de mis padres dirigida a mí. Era un extracto trimestral de la cuenta conjunta que había cofirmado con ellos años atrás cuando necesitaron un aval para un préstamo. Había olvidado que esa cuenta existía. Pero al revisar los números, fruncí el ceño. Había retiradas regulares, grandes, bajo el concepto de gastos de boda, pero no los gastos de la boda de mi hermano. Sus gastos de boda. Al principio, solo estaba confundido. Luego recordé una conversación con mi madre meses antes de la boda, cuando me pidió que firmara unos papeles de rutina, porque el banco necesitaba un nombre extra en el archivo. Había firmado sin pensarlo 2 veces. Y, aparentemente, eso les había dado acceso a sacar dinero de una cuenta con mi nombre, una cuenta a la que estaba legalmente vinculado. Llamé al banco a la mañana siguiente y pasé media hora al teléfono con un representante muy amable que me explicó cada transacción. Para cuando colgamos, tenía una lista completa de en qué se había gastado mi dinero, depósitos del lugar, catering, flores, incluso la producción de la presentación de diapositivas. Me quedé allí mirando la lista, con el corazón latiendo con fuerza. No solo me habían humillado, me habían hecho pagar por el privilegio. El viejo Owen podría haberlos confrontado de inmediato, exigido una explicación, tal vez incluso pedido que le devolvieran el dinero. Pero el nuevo Owen, se lo tomó con calma. Volví a llamar al banco al día siguiente, hice algunas preguntas más y luego les pedí que me enviaran un extracto detallado con cada transacción resaltada. Cuando el paquete llegó por correo, lo metí en una carpeta y lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio. Luego, esperé. Cuando llegó la invitación a cenar de mi hermano, sentí como si el universo me estuviera ofreciendo un escenario. En las semanas previas a la cena, mantuve la calma. Aparentemente, nada había cambiado. Fui a trabajar, al gimnasio, salí con amigos. Pero por debajo, estaba construyendo algo. Programé una reunión discreta con una abogada solo para entender mis opciones. La abogada hojeó la carpeta, asintiendo lentamente. ¿Tienes ventaja?, dijo finalmente. Como mínimo, podrías exigir el reembolso. Si se niegan,
podrías llevarlo a los tribunales, y probablemente ganarías. No necesariamente quiero ir a los tribunales, dije. Pero quiero que sepan que podría hacerlo. Ella sonrió levemente. Entonces, guarda los registros. Y cuando estés listo para confrontarlos, hazlo de una manera que no puedan ignorar. Esa noche, fui a casa y organicé todo: extractos bancarios, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de mi madre confirmando que había firmado los papeles. Estaba todo allí, alineado en orden cronológico, imposible de discutir. Empecé a ensayar lo que diría. No en voz alta, no con ira. Con calma, mesurado. El tipo de calma que hace que la gente se incline porque pueden sentir el peso detrás de cada palabra. Practiqué mantener mi expresión neutra. Practiqué no sonreír al imaginar la expresión en sus caras. Y con cada ensayo, mi determinación se endurecía. No se trataba de venganza por venganza. Se trataba de hacer que finalmente me vieran. No como el chiste, no como el plan B, sino como alguien a quien ya no podían ignorar. La noche de la cena, me vestí elegantemente, pero no demasiado. Lo suficiente para que notaran que me veía bien. Cuando entré, mi madre me saludó con un ligeramente sorprendido: «Oh, Owen, viniste». Por supuesto, dije con ligereza. No me lo perdería. Mantuve la conversación educada, incluso sonreí cuando mi tía hizo una broma a medias sobre mi acto de desaparición, después de la boda. Pero cada vez que mi hermano me miraba desde el otro lado de la mesa, podía notar que sentía que algo era diferente. Cuando sirvieron el postre, mi madre hizo sonar su copa. «Qué alegría que podamos estar todos juntos esta noche», dijo cálidamente. Esperé hasta que la sala se calmó, hasta que todos los ojos estuvieron sobre mí. Entonces, con mucha calma, coloqué la carpeta sobre la mesa frente a mí. «De hecho, tengo algo de lo que me gustaría hablar también», dije. Mi hermano frunció el ceño. Claro. ¿Qué es esto? Deslicé la carpeta por la mesa hacia él. Solo unos papeles que pensé que deberías ver, dije. Mi voz era firme, casi agradable. La abrió, hojeó las primeras páginas y se quedó helado. Me recliné, con las manos cruzadas, observando cómo el color se desvanecía de su rostro. Nadie dijo nada. Todavía no. Pero el silencio en esa mesa se sentía eléctrico. Y por primera vez en mi vida, me sentí completa y absolutamente en control. El silencio se alargó tanto que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Mi hermano pasó otra página, frunciendo el ceño cada vez más con cada línea. Cuando llegó a la última página, cerró la carpeta lentamente, como si estuviera ganando tiempo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó finalmente, con la voz tensa. Me recliné en mi silla, tranquilo como un lago al amanecer. Del banco. Mi nombre está en la cuenta, ¿recuerdas? Mi madre frunció el ceño, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. ¿Qué cuenta? La que me hiciste firmar antes de la boda, dije. La que dijiste que era solo papeleo de rutina. Resulta que era legalmente responsable de una cuenta que pagó casi toda vuestra boda. Algunos parientes se movieron incómodos. No fue toda la boda, dijo mi hermano rápidamente, ahora a la defensiva. No asentí. Solo el lugar, el catering, el fotógrafo, las flores, la banda. Y la producción de la presentación de diapositivas. Esa fue mi parte favorita. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Alguien en el otro extremo de la mesa tosió. Mira, dijo mi madre, dejando el tenedor. No es como si te faltara el dinero. Y sabes, te lo habríamos devuelto con el tiempo. Qué curioso, dije con ligereza, porque lo comprobé. No ha habido ninguna devolución. ¿Ni una? Y legalmente, como mi nombre está en esa cuenta, yo soy el que habría sido responsable si algo hubiera salido mal. La mandíbula de mi hermano se tensó. Metí la mano en mi chaqueta y saqué una sola hoja de papel. Hice que mi abogada redactara esto, dije, deslizándola hacia él. No la tocó. Es una solicitud formal de reembolso, expliqué. No una demanda. Todavía no. Pero si el saldo total no me es devuelto en 30 días, lo llevaré a los tribunales. Y para que lo sepas,
cada transacción está documentada y con fecha y hora. Esta carpeta es básicamente la prueba A. La habitación estaba en completo silencio ahora. Mi tía, la que se había reído más fuerte en la presentación de diapositivas, se aclaró la garganta. Owen, seguramente podemos arreglar esto en privado. No hay necesidad de montar una escena. Me volví hacia ella, sonriendo educadamente. No estoy montando una escena. Les estoy dando la oportunidad de arreglarlo en privado. Mi hermano finalmente habló, con la voz baja. ¿De verdad nos llevarías a los tribunales? Si tengo que hacerlo, dije simplemente. Se acabó ser el cajero automático de la familia. Y se acabó ser el chiste de la familia. No levanté la voz. No lo necesité. Las palabras parecieron golpear más fuerte por la calma con la que las dije. Mi hermano parecía querer discutir, pero mi madre le puso una mano en el brazo. Bueno, hablaremos de ello, dijo, su tono ahora apagado. Tienen 30 días, les recordé amablemente. Después de eso, estará fuera de mis manos. Me levanté, me alisé la chaqueta y asentí a la mesa. Gracias por la cena. Ya me voy. Nadie me detuvo. Mientras caminaba hacia mi coche, pude sentir sus ojos sobre mí a través de la ventana, toda la mesa congelada en un silencio atónito. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes, textos de mi madre, de mi hermano, incluso de mi padre. Todos de repente muy ansiosos por resolver esto. No respondí de inmediato. Seguí con mi día, fui al gimnasio, me encontré con un amigo para tomar un café, terminé un proyecto en el trabajo, y solo esa noche envié una simple respuesta: a partir de ahora, toda la comunicación por escrito, solo por correo electrónico. Se sintió bien, limpio, profesional. En una semana, me enviaron un plan de pago formal. No solo la cantidad tomada, sino también los intereses, probablemente por sugerencia de la abogada. Hice que lo firmaran. Hice que lo notariaran. Cuando el primer pago llegó a mi cuenta, no lo celebré. Simplemente lo archivé y seguí adelante, porque esto ya no se trataba del dinero. Se trataba de demostrarles, a ellos y a mí mismo, que ya no era el hermano pequeño indefenso y pasado por alto. Unas semanas después, recibí una invitación a otro evento familiar, la fiesta de cumpleaños de un primo. Casi no fui, pero luego decidí que sí iría. Cuando llegué, la gente fue más amable de lo que nunca los había visto. Mi tía se aseguró de abrazarme. Mi madre me preguntó si quería una bebida y de hecho me la entregó sin un sermón. Y cuando mi hermano empezó a contar un chiste a mi costa, se detuvo a mitad de camino y cambió de tema. No me regodeé. No lo necesité, porque por primera vez en años, no estaba afuera mirando hacia adentro. Estaba en la mesa, bajo mis propios términos. Y cada uno de ellos lo sabía. Durante el mes siguiente, el plan de pagos se convirtió en el hilo invisible que unía a mi familia, aunque no de la manera cálida y acogedora que mi madre probablemente habría preferido. Cada viernes, como un reloj, un pago llegaba a mi cuenta. La primera vez, mi madre envió un largo mensaje sobre cómo esperaba que esto sanara viejas heridas y nos acercara más. No respondí. La segunda vez, llamó. Owen, dijo en cuanto contesté, hemos estado hablando, y sentimos que esto es muy transaccional. Eres nuestro hijo. No podemos simplemente dejar esto atrás. Mamá, dije con calma, lo haremos una vez que esté pagado. Esto es dejarlo atrás. Hubo una larga pausa. Tu padre piensa que estás siendo frío. Quizás, dije, pero ya no estoy siendo descuidado. No supo qué decir a eso. Para el tercer pago, mi hermano se puso en contacto. Oye, tío, escribió, siento que las cosas se han puesto raras. No quise hacerte daño. Se suponía que era divertido. ¿Podemos hablar? Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Hablar es fácil. Rendir cuentas es más difícil. Sigan adelante. Me dejó en visto. 2 meses después de iniciado el plan de pagos, me invitaron a otra cena familiar. Esta vez, no dudé. Fui. Cuando entré, el ambiente se sentía diferente. La gente era educada.
Mi madre me recibió con un abrazo que se sintió un poco demasiado cuidadoso, como si temiera que pudiera romperme. Durante la cena, no hubo bromas a mi costa, ni comentarios sarcásticos, ni cumplidos ambiguos. Solo conversación educada. A mitad del postre, mi hermano se aclaró la garganta. Quiero decir algo, dijo, mirando alrededor de la mesa. Todos se callaron. ¿Solo? Sé que la fastidié, dijo. En la boda, con la cuenta, con todo. Pensé que era una broma, pero no fue divertido. No para ti. Y debería haberme dado cuenta antes. Fue lo más parecido a una disculpa que le había oído decir. Asentí una vez. Gracias. Y eso fue todo lo que dije, porque la verdad era que no necesitaba más que eso. El plan de pagos terminó según lo previsto. El día que el último pago llegó a mi cuenta, imprimí la confirmación y la archivé ordenadamente con el resto de mis documentos. Más tarde esa noche, pasé por casa de mis padres sin avisar y los encontré sentados en la sala de estar. Vine a decirles que la cuenta está saldada, dije. Estamos en paz. Mi madre asintió rápidamente. Bien. Me alegro. Tenía miedo de que nos lo echaras en cara para siempre. No dije. No estoy guardando nada. Simplemente sé cuál es mi lugar ahora. Mi padre abrió la boca, quizás para discutir, quizás para sermonear, pero levanté una mano. Esto no es una pelea, dije con calma. Solo quería que supieran que ya no seré la red de seguridad de la familia. Si me quieren en sus vidas, tiene que ser porque realmente me valoran, no porque me necesitan. La habitación quedó en silencio. Me quedé allí un momento más, luego me di la vuelta y salí. Bajando los escalones de su porche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. En el siguiente evento familiar, la fiesta de compromiso de una prima, llegué tarde, tomé un asiento cerca del centro de la sala y sentí todas las miradas sobre mí. Esta vez, nadie se rió. Nadie hizo una broma. Cuando llegó el brindis, mi hermano levantó su copa hacia mí. Me alegro de que estés aquí, tío, dijo simplemente. Levanté la mía, lo miré a los ojos y sonreí. Porque por primera vez en mi vida, no estaba sentado junto al baño. No era una ocurrencia tardía, y no era el chiste de nadie. Estaba exactamente donde elegí estar. Y mientras tomaba un sorbo de mi bebida, pensé, nunca más volverán a pegar mi nombre en una silla.